Bien, hermanitos, pues como pueden ver, ya estamos casi terminando nuestro temario de cristianismo práctico, nuestra temporada uno, y vamos a entrar en unos temas bien importantes. Unos temas en donde vamos a empezar a ver la importancia de la iglesia. Vamos a ver en general, hoy es, digamos que es como la introducción, como pueden ver, se llama Yo puedo solo, y justo vamos a tocar tanto la parte que, bueno, que ya hemos estado viendo en las clases anteriores, de que obviamente nuestra base principal de no podemos hacer las cosas solos es porque es porque es con Dios, ¿no? Nuestra base fundamental para hacer las cosas siempre va a ser Dios. Pero en este caso vamos a tocar el yo puedo solo porque hay muchas veces y muchos casos en donde hay hermanitos que o llegan y confían en los hermanos, que se apoyan en ellos, se decepcionan como de los hermanos o del pastor o de algún líder o de algún maestro y deciden como incluso ni siquiera congregarse y decir, yo puedo solo, yo puedo agarrar y tener mi propia relación con Dios, yo puedo agarrar y, pues la Biblia yo la puedo llevar a donde yo quiera. No necesito la iglesia, no necesito tener un pastor, no necesito nada de eso. Y entonces vamos a empezar estos tipos de temas en donde vamos a ver la importancia de la iglesia, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero pues hemos estado llevando este temario de menos a más intensidad, de temas un poco más ligeritos. Por eso empezamos con cristianismo como estilo de vida, empezar a ver como las bases de lo que es nuestro cristianismo, nuestras herramientas, ¿no? Temas como lo que hablábamos, ¿no? De la oración, ver cómo, problemas que podríamos enfrentar en el día al día, como es la fe, nuestra fe tan valiente, cómo sabemos que hay promesas y el proceso que hay en ellos, la parte que vimos apenas de tanto el gozo y el perdón. Y entonces ahorita vamos a empezar a tocar estos temas, ¿no? El de hoy es yo puedo solo. Después, la siguiente clase vamos a ver la perfección de la imperfección, en donde ya le vamos a meter cómo Dios, con seres imperfectos, va a hacer una iglesia perfecta, va a hacer algo perfecto. Después vamos a ver la importancia del servicio, de nuestro servicio en la iglesia, donde vamos a empezar a ver de la mente al corazón, el corazón a las manos, habilidades, aptitudes y dones espirituales, el gozo de servir a Cristo. Y por último, vamos a ver un tema especial que es la Biblia como nuestra espada, ¿no? Pero el chiste es que ya este es nuestro, estamos entrando en nuestros temas finales. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. No va a ser el final de Cristianismo Práctico, primero Dios. La meta es tener una siguiente temporada, pero para tanto la familia pastoral como para nosotros era sumamente importante que toda la iglesia tuviera las mismas bases, bases que como han visto no son inventadas por nosotros, no son inventadas por la iglesia, son agarradas de nuestra Biblia eh, para nuestro día a día. Entonces, para comenzar, bueno, vamos a orar para comenzar esta clase, así que ya saben, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas, esto meramente por concentración de la oración, pongamos esta clase en las manos de nuestro Señor. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, gracias Padre de todo porque nos permites estar aquí, nos permites tenerte aquí, mi Señor. Gracias, mi Señor, por esta clase, por todos los hermanos que están aquí, por sus familias, mi Señor. Te pedimos y te ponemos en tus manos esta clase, bendícela, llénala de sabiduría de tu palabra, mi Señor. Danos corazones abiertos para aprender de tu palabra, mi Señor. Y permíteme, Señor, que de mi boca salga meramente tu palabra, mi Señor. Permíteme fluir a través de tu palabra para que mis hermanos puedan aprender y conocerte cada día más y más. Te doy gracias y te encomiendo esta clase en el nombre por eso tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, como saben, tenemos siempre nuestro versículo introductorio y el día de hoy es Hebreos 10 24 al 25. Les voy a dar tantito chance de que vayan buscando este pasaje, como ya saben, en su Biblia física o en la app, donde sea, al final del día. La palabra de Dios nos habla a través del Espíritu Santo, no a través de los dispositivos, pero pues ahora sí que como ustedes se acomoden. Entonces, Hebreos 10 24 y 25 dice así, espero que ya lo tengan, que dice, y consideran,
y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y es que este pasaje lo escogimos como nuestra introducción justamente por esta parte. Muchas veces hay gente, a lo mejor alguno de todos los que estamos aquí hemos llegado a pensar, incluso a no vale la pena congregarme, nos da flojera, creemos, como dice el título, creemos que podemos solos. Y esto meramente lo que va a obtener es distanciarnos de Dios. Dios sabe que por sí solo, si a nosotros nos pusieran a escoger entre el mundo y Dios, siempre escogeremos el mundo. Por eso mismo, en lugar de nosotros escogerlo a Él, Él nos escogió a nosotros y nos jala y nos atrae. Pero no solo eso, nos puso una iglesia para estarnos, como dice aquí el capítulo de Hebreos 10, ¿no? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Aquí refiriéndose a que, bueno, si vemos algún hermanito que está fallando una cosa, que está, a lo mejor ya no quiere asistir, pues como bien siempre se dice en los domingos, ahí en nuestro culto, ¿no? Bueno, si vemos que hay hermanos que no vinieron, pues hay que estar ahí escribiéndoles, contactándolos, oye, ¿cómo estás? Y a los que van y vemos que están medio decaidones, estar atentos, ¿no? Estar atentos porque justamente es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo no podemos solos? Y creemos que este tema es sumamente esencial para toda la iglesia, por lo que les comento, ¿no? Podemos o ya hemos pasado o en algún punto de nuestra vida espiritual podemos llegar a tener este pensamiento de yo puedo solo. Pasamos momentos complicados y a lo mejor decidimos valernos por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, resolverlos por nuestras propias fuerzas, porque creemos que así se va a resolver lo antes posible. Luego incluso tratamos de aparentar a la iglesia que nosotros somos así, el todopoderoso, y estamos de verdad sudando sangre de que no podemos solos, pero estamos aparentando eso en la iglesia. Y pues es que en la iglesia esto es demasiado común. Es muy raro que en la iglesia moderna se vean hermanos abriendo su corazón a alguien. eh, ya sea porque o nos han lastimado o no nos animamos a confiar o porque nos da pena o porque simplemente agarramos nuestra idea de no quiero que la gente sepa qué pasa en mi vida, porque nos hace ver vulnerables. O sea, tomamos esta postura de vulnerabilidad según por abrirnos a algún hermano, hermana, a algún líder. Y de una vez se los digo, esto lo que puede ocasionar es ujú, un sinfín de consecuencias, un bucle de, la estoy pasando mal, pero tomar esta decisión te va a generar más y más y más consecuencias, obviamente problemáticas, más adelante. Y de hecho las vamos a estar viendo más o menos más adelante de lo que puede estar pasando, ¿no? Ahí está. Y entonces ahora, ay, espérenme un segundo. Ya. Entonces, una vez que entendemos esta situación, el primer paso que tenemos que hacer es aceptar que no podemos pasar solos todas las situaciones. Y esto se los hemos estado trabajando y haciendo entender desde el día uno, ¿no? Como les explicaba ahorita en la introducción. Desde el momento uno en donde les estamos diciendo, como humanos, no fuimos diseñados para estar solos, ¿no? Como dice el Génesis. Dice, el hombre no está hecho para estar solo y le crea a su ayuda idónea, pero no solo se refiere a la parte marital, no solo se refiere a los esposos, también nos crea una iglesia y evidentemente también por eso Dios nos da todas estas herramientas, porque no podemos estar sin Él. Pero aun cuando creemos que ya tenemos a Dios, como les digo, creemos que podemos solos y entonces el primer paso es aceptar que no vamos a poder pasar solos todo. Hay situaciones, hay batallas, hay problemas que Dios sí nos va a exigir pasarnos a nosotros solos, pero son momentáneas y ni siquiera es solos, porque siempre es Dios y yo. Pero a lo mejor buscamos a un hermano, buscamos a una hermana, a un líder o algo,
y por X o Y razón se nota mucho que no pueden como escucharnos, aconsejarnos, están ocupados, lo que sea. Entonces hay situaciones en las que Dios sí quiere que seamos Él y yo, pero no siempre va a ser así. Y esto lo primero que nos va a mostrar es que es un signo de humildad. Si nosotros podemos empezar a aceptar que no podemos pasar solos todo, nos va a dar un signo de humildad, ya que pedimos ayuda a nuestra iglesia, a nuestra, como siempre les digo, que es esta clase y la célula y los viernes de oración y los domingos, a nuestro refugio. ¿No? Para poder obviamente sentirnos acompañados, para recargar pilas, para entender que no estamos solos, para pedir consejería, ayuda, compañía, un hombro para llorar, lo que sea que nos haga sentir parte de nuestra iglesia local, para hacernos sentir un apapacho de no estás solo. Y es que, de verdad, este problema, no cambia la presentación, este problema ha generado al día de hoy, como les digo, en la iglesia moderna, que muchas personas se dejen de congregar debido a no tener el apoyo de nadie, de que nadie se acerca o incluso una persona se acerca y no se le apoya, de tener que aparentar algo, apariencias falsas y negativas que no están sucediendo, el pensar que podemos lidiar con nuestra situación solos y que el que termina siendo una de las consecuencias que les platicaba es que nos empecemos a excluir, nos alejemos de nuestros hermanos. Por ejemplo, muchas veces en las horas del servicio, en las horas de este tipo de reuniones, en las horas de que termina la prédica del domingo, hay muchas veces en las que, si se dan cuenta, les estoy hablando de nuestra iglesia local, ¿eh? Siempre somos los mismos y hay más iglesia, hay más luz admirable. Y nosotros, digo, no hablo por ninguno de los hermanitos, a lo mejor se van por tiempos, por lo que sea, pero a lo mejor nosotros no sabemos si alguno de ellos se siente solo. Entonces, esta clase está hecha tanto para nosotros, si alguno de ustedes se siente solo, en algún punto se siente solo, o por si vemos que un hermano se siente solo, nosotros poder agarrar y decir, oye, no estás solos. Y bueno, o sea, queremos súper aclarar de una vez que no estamos diciendo que se trata de ser aquí periódico y decirle a medio mundo, a toda la iglesia, de todo lo que nos pasa, todo así literalmente. Ay, hermanos, hoy todos mis hermanos escuchen, hoy comí pozole, ¿no? Y me cayó pesado. No, o sea, digo, sé que es un ejemplo muy burdo, pero a lo que voy es, no estamos diciendo que tienes que contarle todos a todos. Generalmente vas a conectar más unos que con otros, vas a poder hacer ese clic más con unos con otros y eso no quiere decir que las demás personas te caigan mal, pero ese es ver esa parte. No hacer círculos, no hacer grupitos en donde en la iglesia ya distancias a los otros hermanos, sino simplemente si tú conoces a algún amigo, amiga, de ahí de tu iglesia, poder apoyarte en ellos, ¿no? Yo les puedo decir que gracias a Dios, tanto mi Sofi como yo, como familia y como individuos, hemos sido de verdad sumamente bendecidos en la iglesia Luz Admirable, nos sentimos parte de la iglesia porque hemos encontrado muchos amigos, pero en parte nosotros hemos puesto, pues ahora sí que la gran mayoría de nuestra parte, ¿en qué sentido? En el que pues, nosotros también nos damos la oportunidad de conocerlos, de hablar a todos, de ver más allá de lo que vemos domingo con domingo, ¿no? Porque como dice aquí, ¿no? Dios creó a la iglesia para distinguirse del mundo. Y qué mejor que poder desahogarte con alguien que tiene el mismo fundamento que tú. Porque ustedes me pueden decir, bueno, yo tengo, o sea, a ver, a mí me han fallado en la iglesia y ahí tengo mis mejores amigos en el mundo y nunca me han fallado. Entonces, pues mejor me conviene eso. Pero por más que sean tus mejores amigos, luego el consejo que te dan ellos, ¿qué puede ser? O sea, puede ser algo que sin duda te pueda alejar de Dios, algo que te haga pecar, algo que te haga, que aunque aparentemente parezca que te están aconsejando algo para tu bien, eh,
pueda ser algo que empeore tu relación con Dios. Entonces, justamente es esta parte, ¿no? Dios creó a la iglesia para distinguirnos o distinguirse a la iglesia en general del mundo y justamente por eso el primer punto aquí es aceptar que no podemos solos y después apoyarnos en alguien que tiene nuestro mismo fundamento, o sea, alguien de nuestra iglesia local o incluso universal, ¿no? Luego tenemos amigos de viejas iglesias, de congresos que hemos encontrado, de varios lugares en donde podemos agarrar y decir, pero todos son mi iglesia universal. Un segundito. Ya, una disculpa. Y es que realmente muchas veces, eh, tanto ya cristianos que tienen tiempo en el Señor como nuevos cristianos, hemos tenido situaciones en donde el mundo nos hace creer que es necesario ser autosuficiente. Es necesario em, que hemos llegado a pensar que es necesario ocultar nuestros sentimientos porque si no, no ven fortaleza en nosotros, no ven valentía. Incluso hay cristianos que ni siquiera se dejan sentir a ellos mismos como un poco de, no es dolor, sino que sufran un problema por descontextualizaciones de versículos como lo que tocaba, lo que hablábamos, por ejemplo, en el gozo en medio del huracán, ¿no? El de que dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Y es como así, es correcto. Pero no dejas de tener una humanidad, no dejas de tener algo que te muchas veces te va a generar preocupación, frustración. Y allá afuera en el mundo vamos a escuchar el tú tienes que sentirte autosuficiente, tienes que ser autosuficiente, no puedes depender de nadie porque todos son lo peor, todos son malos, todos en el cristianismo decimos todos son pecadores, ¿cómo voy a aconsejarme, apoyarme de alguien más pecador, perdón, no más pecador, igual de pecador que yo? O el otro lado, ¿no? De, no, pues es que yo no quiero molestar, si ya la gente tiene sus problemas. Y esto, como dice en el texto, ¿no? Lo único que va a conseguir es que nos sientas y que vivas en soledad y en mera frustración. Y es que hay muchas maneras de creernos que podemos solos y vamos a tocar algunas de ellas, ¿no? Y la primera quiero que vayan buscando Santiago 5:16, porque la primera es creer que podemos vencer un pecado constante solos. ¿Y a qué me refiero con un pecado constante? Muchas veces, bueno, hay veces en las que como decimos, ya como cristianos, bueno, ya no pecamos deliberadamente, ya no pecamos con esa intención, pero seguimos pecando, ¿no? Y luego cada uno de nosotros tenemos nuestra piedrita de tropiezo. Esa piedrita de tropiezo en donde nuestro talón de Aquiles, donde nosotros seguimos como fallando una y otra vez, como por ejemplo, yo que sé, a lo mejor yo en el mundo era una persona que decía muchas groserías. Y ya como el Señor me perdonó y todo, pues sí, hay muchas cosas malas que yo hacía, pero a lo mejor esa en particular de yo de estar diciendo groserías me sigue costando, ¿no? Y entonces es a lo que nos referimos con ese pecado constante. Y entonces una de las maneras en las que creemos que podemos solos y vamos a poder lograrlo solos es este, creer que podemos vencer este pecado constante solos. Y quiero que ahora sí, am, espero que ya ustedes tengan Santiago 5:16, dice así, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, como podemos ver aquí, el mundo te dice, tú vas a poder salir de esta bronca solo, y Dios te dice, no, apóyense unos a otros, como dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, es como a lo mejor sí, sí, apóyate, yo qué sé. Yo voy con Angie, con Pato, y les digo, oigan, fíjense que no puedo dejar de decir groserías.
y a lo mejor te pueden dar algún consejo, te pueden ayudar a orar, te pueden estar pues animando. Si te ven decir una, pues decirte, ay, otra vez se te salió. Y entonces, estarnos apoyando de esta manera y sobre todo con la oración, como dice aquí, ¿no? Al final del 16 la parte B del 16 la oración eficaz del justo puede mucho. Y como ya se los hemos estado explicando, incluso desde la brújula de la oración, la oración y la oración en comunidad es una herramienta sumamente fuerte. Tiene que ser siempre nuestra primera herramienta a usar, ¿no? Dios nos dio estas herramientas y no solo estas herramientas, sino también a las personas para estar acompañados en momentos como estos, fortaleciéndonos en el proceso con seguimiento y con oraciones. Otro punto que podemos como llegar a creer que podemos solos es creer que podemos sufrir en silencio y solos. Luego estamos pasando por problemas en nuestro cristianismo, pero no problemas necesariamente que puede pasar también de falta de fe, sino a lo mejor una batalla espiritual y sentimos que tenemos que sufrirlas en silencio y solo, ¿no? Creemos que nadie se debe enterar. Incluso hay gente que piensa que les digo, hay dos posturas que personalmente, tanto mi esposa como yo hemos visto, ¿no? Muy común en la iglesia, de o no quiero molestar a los hermanos o los hermanos no me ayudan a mí. Y luego muchas veces como es tanto orgullo o como heridas no sanadas. Y esto nos genera este tipo de consecuencias, sufrir en silencio y solos. Y mientras vayan buscando Gálatas 6:2, en lo que les explico, esto es también evidentemente un error el creer esta parte, ya que sufrir solos y guardarnos todo puede ocasionar hasta enfermedades, ¿no? Muchas veces todos hemos escuchado. A nuestra mamá, a nuestra tía, a nuestra abuela, a algún familiar que nos dice, o a incluso los mismos médicos, ¿no? Es como de, si haces corajes, te va a ir al hígado o al estómago y te da reflujo, o si estás como muy triste o en depresión y no lo sueltas, se te pueden dar problemas cardíacos. Y son situaciones que tanto la ciencia como esta, eh, un segundito, un segundito, disculpen de verdad. Perdónenme de verdad. Bien, como les explicaba, No te ¿no? preocupes, Charlie, no Es pasa que, nada, no te preocupes. es que no queríamos eh, tener tantas interrupciones, pero pues se alargó más de lo que creíamos No te, lo tranquilo, de la cocina. Pero, pues bien, tú como les tranquilo, no te comentaba, esta preocupes. parte de que creer que podemos sufrir en silencio y solos nos va a generar este error tan grande que, como les digo, problemas tanto anímicos, en cuestiones de salud emocional, como en salud física, ¿no? Como lo decíamos antes, soledad, sanidad, pero el Señor nos puso nuevamente a la iglesia para ser animados, para ser aconsejados, para recordarnos nuestro amor en Cristo, como lo dice Gálatas 6:2. Si alguien lo tiene, lo puede leer perfectamente. ¿Eh? Gálatas. ¿No les pasa que cuando buscan un libro, no se les esconde ese libro de repente? Gálatas, Gálatas, Gálatas. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Muchas gracias, Ann. Gracias. Así es. Entonces aquí vemos cómo nuevamente el mundo te dice, no, tú puedes solo, guárdate las cosas, no te preocupes.
el cuerpo aguanta. Y no, el Señor, nuestro Creador, nos dice, nos exhorta a través de este libro, diciéndonos, ayúdense unos a otros. Volvemos a lo mismo que leímos en Santiago, o sea, aconsejaos, apóyense, háblense unos a otros. Y esto, o sea, literalmente nos está diciendo el Señor, háganlo así. ¿Por qué? Porque, o sea, no hay un por qué, porque no pueden hacerlo solos. O sea, em, ustedes necesitan de esta iglesia que yo he estado perfeccionando y muchas veces es hermoso ver cómo justamente es esta parte. El Señor nos está recomendando que nos apoyemos unos a otros porque siempre nos va a mandar a las personas indicadas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es como muchas veces, tanto nosotros hemos pasado pruebas como, que después nos sirven para aconsejar a un hermano, como hay veces en las que estamos pasando la prueba y justo llega un hermano que te puede decir, ah, yo pasé algo súper similar. Y es como el Señor, te das cuenta cómo el Señor está trabajando y te lleva con la gente correcta, aunque sea de tu misma iglesia. Y luego la gente que menos esperamos es la que más está ahí apoyándonos en ese tipo de situaciones. Pero porque va más allá de si nosotros nos apoyamos en el hombre. Nosotros nos apoyamos en un hombre que confía en Dios. Entonces, por eso el Señor nos está aquí nuevamente diciendo y recalcando lo mismo que en Santiago. Aconséjense, o en este caso, ayúdense los unos a los otros. Ay, se me fue tantito el internet. Este, el siguiente punto, ay, hasta creo que sacó a Angie. Sí, se me fue, me apareció como que estaba fallando mi internet. El siguiente punto que tenemos es el de que creemos que podemos aparentar una vida perfecta. Esto es algo, y yo creo que es de los puntos más comunes que vamos a poder ver en la iglesia. Muchas veces los hermanos todos los domingos andan aparentando, como muchas veces tanto el pastor nos ha exhortado como, no sé ustedes, pero yo he escuchado en muchas predicas a lo largo de las iglesias de que muchas veces vamos todos los domingos aparentando, ah, no, bendiciones a todos, besos, abrazos, todos son de verdad increíbles, todos tenemos aquí el Espíritu Santo, como una vez dijo mi hermana Aurora, ¿no? Todos tenemos nuestra aureolita, pero llega el lunes y las cosas cambian, ¿no? O llega después de la iglesia, llegamos a casa y ya estamos peleándonos con nuestra familia, ya estamos peleándonos con el marido, ya, o con la esposa, o con los hijos, o con el que se nos cruzó en el carro y ya le andamos pitando. Pero muchas veces la gente le pone a aparentar una vida perfecta. Quiero que vayan buscando mientras Juan 11:35. Y es que muchas veces el aparentar una vida perfecta, más allá de creer que lo podemos todo, es más bien ocultar que tenemos problemas. Es tanto una mezcla entre orgullo, como les decía al inicio, tanto orgullo como vergüenza, que se puede presentar en cada uno de nosotros, en donde no nos permiten agarrar y ser libres en estos problemas y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo es la típica, ¿no? De que vas en la iglesia y te preguntan, ¿cómo estás? Y mágicamente ese día todos estamos bien, ¿no? Y hay veces en las que está bien decir, estoy mal, como experiencia propia. Justo yo estaba tan acostumbrado que tú ibas y preguntabas, ya tiene tiempo esto, ¿no? Pero que preguntabas, ah, ¿cómo estás? Y todos te dicen, ah, bien. Que una vez un hermano agarró y me dijo, estoy mal. Y me quedé petrificado. Dije, ay, ¿ahora qué digo, no? No, no, esto, ahora sí que esto no era parte del guión, no, no es nuestro constante. Obviamente, como que reaccioné y ya me contó su situación, estaba pasando situación de enfermedad, pero justamente muchas veces platico esta historia porque es como de, ya incluso tenemos como el guión, aparentar, todos estamos bien, todos estamos bien, todos estamos bien porque tenemos al Señor y sí, gloria a Dios porque tenemos al Señor, pero no por eso que debemos aparentar que tenemos una vida perfecta, ¿no? Juan 11:35 dice lo siguiente, 11:35 dice, Si quieres puedo leer. ah, perfecto, perfecto. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Aquí lo tenemos en un jalón. El ser, el humano.
que sabemos que era 100% humano y 100% Dios, que pisó esta tierra, lloró, tuvo hambre, tuvo sueño, sufrió, tuvo miedo. Jesús era un ser perfecto y aún así él agarró y lloró y se acercó con sus discípulos que a él les decía, ustedes son mis amigos. Y les decía, tengo miedo. O se le moría su amigo, ¿no? En este caso es cuando se muere su amigo Lázaro, y se le muere su amigo. Y todavía es increíble porque se muere su amigo. Jesús sabía que iba él mismo a resucitar a Lázaro, pero aún así Jesús tuvo duelo de esa pérdida. ¿Por qué nosotros tenemos que aparentar una vida perfecta? Muchas veces nos ponemos el pretexto de para cumplir la palabra de Dios diciendo, ah, yo no soy Jesús, yo no puedo. Y aquí, que está terriblemente mal que digan que yo no soy Jesús, esa es nuestra meta, ese es nuestro molde, pero a lo que voy es, si él aún así, si él lloró, si él tuvo miedo, tuvo hambre, tuvo estas situaciones, ¿por qué nosotros tenemos que aparentar esta vida perfecta? Debemos de ser transparentes, ya que ayudamos más a las personas con nuestra transparencia que con nuestra aparente perfección. Una persona transparente, como les decía, puede brindar más ayuda, porque entonces a lo mejor, si yo estoy pasando una situación, a lo mejor está otro hermano en la iglesia que agarra y me dice, yo también lo estoy pasando y nos podemos apoyar, o a lo mejor yo en mi transparencia digo, yo ya pasé esto, si un hermano se puede apoyar en mí. O podemos dar testimonio y decir, ¿sabes qué? La estoy pasando mal y, y aún así salgo adelante y entonces puede ver la gente como nuestro sustento es Dios, pero con una transparencia, no con una vida perfecta aparentemente, porque incluso después damos un mal testimonio aparentando una vida perfecta, ¿no? En el mundo empiezan a escuchar, todos hemos escuchado eso, estoy pero segurísimo, todos hemos escuchado la expresión de, ay, los cristianos que se creen perfectos. Y nos tiran con esa. ¿Por qué? Porque justamente nos encanta estar aparentando una vida perfecta en lugar de ser transparentes y decir, sabes que estoy mal, pero tengo a Dios. Y me está pasando esto y estoy sufriendo y eso no quita que mi fe sea más o menos. Eso ayuda más y siempre va a ayudar más que aparentar una perfección. Ayuda más a que la gente confíe en nosotros y nosotros confiar en la gente. Como les digo, Jesús fue transparente con sus discípulos, con sus amigos, con su familia, como podemos ver aquí, donde dice Jesús lloró. Nuestro último punto, que no, o sea, sabemos que hay muchos ejemplos, pero nosotros pusimos como los que más marcados se pueden ver, es creer que podemos solos sin Dios, como se los decía desde el inicio y por eso lo pusimos hasta el final, para seguir recalcando esta idea. Aunque nuestra base principal es que ya se haya entendido que sin Dios no podemos y que esta clase y las que vienen en particular son más en apoyarnos en la iglesia, no podemos descartar el hecho de que muchas veces tomamos la postura de que creemos que podemos solos sin Dios. Y créanme, hermanos, esta es la tontería más grande que podemos hacer a lo largo de nuestras vidas. Y créanme, yo en el mundo hice exageradamente muchas tonterías y sé que esta sería la más grande de todas, creer que puedo sin Dios. Quiero que vayan buscando por ahí Mateo 5:3, pero en lo que les explico por qué esta es la más grave, ¿no? Porque aún siendo cristianos, porque sabemos que toda la gente allá afuera del mundo piensa que puede sin Dios. Aún siendo cristianos queremos hacer las cosas por nosotros, ¿no? Como siempre les ponemos el ejemplo de decir, ah, Señor, tú maneja y mientras según le damos el volante a Dios, estamos diciendo, Señor, es vuelta por allá, o vete por allá, o frena, o acelera, o más rápido, o más lento. O... Entonces es como de, nada más le diste el volante, o sí lo vas a dejar manejar. Y
pensamos que no necesitamos de Dios, pensamos que por nosotros solos podemos hacer estas cosas, somos incluso selectivos diciendo, aquí sí necesito a Dios, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí puedo yo solito, aquí no. Cuando esto es una mentira que nosotros mismos nos hacemos y nos creemos a nosotros mismos. Debemos, como están viendo los que están yendo a la célula, o más bien creo que ya lo vieron porque es de las primeras, debemos ser pobres en espíritus, como dice la bienaventuranza y hacer que necesitemos a Dios, perdón, aceptar que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Literalmente es esta vida nueva que Él nos dio, Señor, yo te la entrego a ti por completo. Yo nací de nuevo para nacer y vivir por y para ti, porque estoy vivo por ti y viviré para ti, ya que sin Él simplemente no existimos, ¿no? Y quiero leer Mateo 5:3, que dice así, Mateo 5:3, dice, justo como les digo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, como les explicaba. Esta es una de las bienaventuranzas en el sermón, en uno de los sermones más grandes que tuvo Jesús en su ministerio, en donde, am, recordando la pobreza de espíritu es evidentemente no es una pobreza monetaria, como por ejemplo lo entiende la gente cuando dice ser humilde y piensan que ser humilde es ser pobre. No, no es esa situación. Ojalá fuera esa situación, sería sumamente sencillo ser humilde y ser pobre en espíritu. No es la pobreza en espíritu, es decir, yo no soy nada ni nadie sin ti, Señor. Yo no soy absolutamente nada. Todo lo que tengo es por y para ti. Es gracias a ti por tu misericordia, por tus gracias, porque son nuevas cada día. De hecho, también quiero que leamos Juan 15:5. Juan 15:5 dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Traduciéndolos aquí, Jesús estaba poniendo el ejemplo de un viñedo, ¿no? Y dice, yo soy, se los voy a poner de una forma muy burda, ¿no? Yo soy el arbustito y ustedes son la fruta, la uvita. Si ustedes se despegan de mí, ustedes se van a morir. Pero o sea, si ustedes están pegados a mí, nosotros vamos a seguir fortaleciendo, vamos a seguir creciendo juntos. Por eso les dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es como si nosotros le dijéramos a esa uva sin semilla ni nada, haz algo, haz más uvas. No puede. Solo la vid puede hacer eso. Entonces, tenemos que entender que en esta expresión de yo puedo solo, jamás puede llegar a nuestras vidas de ninguna forma. Ni por autodependencia, perdónenme, ni por autosuficiencia, ni porque podemos hacerlo sin Dios, ni porque no queremos o no podemos confiar en los hermanos, porque simplemente esto nos va a ocasionar nuestra muerte espiritual. Nos va a ocasionar que si ya tenemos el Señor y ya tuvimos ese fuego que nos aviva en nuestra vida, nos enfriemos. Hay un montón de imágenes muy tiernas para explicar esta situación, ¿no? De cómo está una fogatita de leños y todos están juntitos encendiéndose. Y uno dice, estoy, yo puedo solo. Y se sale el leño y se apaga. Y regresa y dice, ¿sabes qué? Siempre sí me quedo. Porque entre todos se estaban avivando, pero él solito agarra y se apaga, ¿no? Y son estas imágenes muy tiernas, pero muy claras. Muy claras. Y justamente es lo que queremos, que quede esta clase muy clara, que bueno, con tantas interrupciones que les he estado haciendo, espero que sí esté quedando claro, pero si no, ahorita en la serie de preguntas, por favor, si no queda claro algo, díganme, por favor. Para mí es sumamente importante esto. Porque por último, queremos incitar que podamos
Como les decía, esta clase no solo es de nosotros apoyarnos, sino también que podamos ayudar y acercarnos a las personas que vemos erradas en nuestra iglesia. Poder extenderles las manos como Dios nos la extendió a nosotros a través de otros hermanos. Poder ayudar, ya que Dios nos manda a servir. Nos manda a servir, nos manda, es cuando dice, quien quiera ser el primero debe ser el último. Cristo vino a servir. Él era el que estaba al lado del Padre. Él era, es más bien, Él es parte de nuestra Trinidad y aún así vino, se hizo humano y vino a servirnos, siendo Él. Nosotros debemos servir, nosotros debemos ayudar, nosotros debemos aconsejar siempre y cuando nos pidan consejo, porque también somos buenísimos para aconsejar cuando nadie nos pregunta, siempre y cuando nos pidan consejo, aconsejar. Debemos exhortar, debemos amar a nuestros hermanos y también recalco la parte de exhortar. Exhortar no es igual a enjuiciar. Tengan mucho cuidado porque luego nos abrazamos de, yo te voy a exhortar y nada más te estoy enjuiciando. El Señor es el único que juicia, es el único juez. Nosotros nos mandaron a amar y por eso nos mandan a exhortar en amor oye, aguas con esto, aguas con aquello, en amor y amar a nuestros hermanos. Debemos de ser personas confiables, transparentes, que orillen siempre a las personas que se acerquen o que nos vean a Dios. Siempre debemos de ser ese espejo en donde a lo que nosotros reflejemos no sea nuestra humanidad, sino sea Cristo. Y siempre poniendo como fundamento y prioridad a Dios, para que no vivan su fe solos los nuevos hermanos o los que se están enfriando o los que están padeciendo, sino que puedan ellos pasar ese tipo de batallas como nosotros. Sé que vamos a tener una situación y confío en que la iglesia va a poder apoyarnos, ¿no? Y quiero leer Mateo 25 del 34 al 40 que dice así. Es una parábola. Eh, 25 del 34 al 40 que dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y a la cárcel venisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis también. Wow. O sea, queríamos terminar con este pasaje justo por esa parte. En esta parábola el Señor nos está exhortando, nos está diciendo, básicamente nos está diciendo lo que ya sabemos, ¿no? Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza siempre va a ser nuestro Señor, Él va a ser nuestro fundamento, pero en un cuerpo todo tiene que estar funcional. Y si vemos que nuestra mano falla, nos duele nuestra mano, ¿qué hacemos? Siempre la atendemos, siempre la apoyamos, siempre la cuidamos a nuestra mano, en el doctor, toda esta parte. Así es igual en la iglesia. Por eso el Señor aquí nos está exhortando, nos está diciendo que para Él es que si nosotros servimos, apoyamos, cuidamos, protegemos, nos, nos encargamos de nuestros hermanos, entonces estamos haciendo eso lo mismo por el Señor. Nuestro fundamento es servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos. No debemos dejar que los demás vivan su fe por sí solos, porque el Señor nunca nos ha permitido vivir nuestra fe por sí solos. Con esto termino esta clase. Eh, Déjenme oro para cerrar. Dejo de grabar y nos vamos a la parte de preguntas y respuestas que ya saben que hay en cada
una de estas clases, pero ya es más personal y dejo de grabar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por un día más de vida. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar aquí cerca de ti, mi Señor. Padre Celestial, gracias porque nos permites no sentirnos solos, nos permites estar en todo momento siempre cerquita de ti, cerquita de nuestra iglesia, cerquita de nuestras familias en el Señor. Gracias porque tú, como siempre, pensaste en todo. Sabías que solos no podíamos y nos diste una pareja, nos diste un refugio, una iglesia, hermanos, una familia nueva en la que nosotros nos podemos estar apoyando para no estar pasando tiempos difíciles por sí solos, porque tú nos lo permitiste, que vamos a padecer en este mundo, pero justo por lo mismo, como tú ya venciste al mundo, Señor, nos mandaste este apoyo, este sustento. Permítenos a todos ser transparentes, permítenos servir de forma digna para ti, mi Señor. Permite tener corazón humilde y en pobre de espíritu para nunca soltarnos de ti. Que si vemos a un hermano soltándose de ti, podamos tener ese valor para acercarnos y tenderles la mano. Gracias, mi Señor. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Gracias por sus vidas, mi Señor. Gracias por la vida de mi Sofi. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén.